Hola, hola, ¿qué tal con todos? Somos el grupo número 8. Estamos conformados por Alexandra Villamar, Marina Isabel Vélez, Kerly Yagual, Pixel Rivero, Marlon Fajardo, María Belén Villa y Miguel Yepes. Bien, nuestros temas serían los siguientes. ¿Cuáles son los autores que se destacan en el estudio de antropología filosófica y cómo el autor que eligió detalla la búsqueda de la antropología filosófica? Para esto vamos a empezar con la introducción que nos indica. La antropología filosófica ha sido enriquecida por pensadores que desde distintas épocas y corrientes reflexionaron sobre la esencia del ser humano, su libertad, su relación con la sociedad y con la trascendencia. ¿Qué es la antropología filosófica? Bien, vamos a ingresar en el tema. ¿Qué busca la antropología filosófica? Es muy importante aclarar que la antropología filosófica se pregunta fundamentalmente ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es su esencia? Su sentido y su lugar en el mundo. No se limita a lo biológico o psicológico, sino que integra lo siguiente. Integra la razón, la cultura, la espiritualidad, la libertad, la relación con los otros y el sentido de la existencia. Immanuel Kant, 1724 a 1804, fundador de la antropología filosófica moderna, en su aporte principal nos plantea que para todas las preguntas filosóficas se resume solo en uno. ¿Qué es el hombre? Esta pregunta articula, ¿qué puedo conocer? Es decir, la razón. ¿Qué debo hacer? Se refiere a la moral. ¿Qué me es permitido esperar? Se refiere al sentido. En esta búsqueda antropológica, según Kant, la antropología filosófica busca comprender al ser humano, el ser racional, el ser moral, el ser libre y autónomo. El hombre no actúa solo por instintos, sino que elige según principios éticos. La dignidad humana se basa en la capacidad de actuar moralmente. Un ejemplo de eso es, una persona puede mentir para beneficiarse, pero sabe que no debe hacerlo. Esa esencia moral define lo humano. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas, yo les voy a hablar de Max Scheler, 1874 a 1928. Él introdujo al ser humano como una persona espiritual. Bien, y su aporte principal fue criticar la idea de que el ser humano se definía solo por la razón o la biología. Bueno, para él la antropología filosófica busca comprender al ser humano como persona única, un ser espiritual, capaz de amar, valorar y trascender, introduciendo la diferencia entre vida biológica y vida espiritual, ya que para él el ser humano podía ir más allá de sus impulsos. Por ejemplo, el animal actúa por instinto, pero el ser humano puede renunciar a algo por amor, justicia o incluso la fe. Le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Les voy a hablar sobre Helmut Plessner, de 1892 y 1985. La tensión entre un cuerpo y conciencia. Aporte principal, Plessner combina biología y filosofía. Busca antropológica según Plessner. Define el ser humano como un ser en posición estética. Vive en un cuerpo como los animales, pero no puede reflexionar sobre sí mismo. Esto explica que el ser humano se cuestiona, siente incomodidad consigo mismo, busca sentido. Un ejemplo, una persona puede preguntarse quién es, por qué actúa así o qué sentido tiene en su vida. A continuación, mi compañero. Hola, yo les voy a hablar sobre Ardon Helen, 1904-1976. El ser humano como ser cultural.
El ser cultural es la esencia del ser humano, fundamentalmente de otras especies, y le permite contribuir su propia historia y realidad. Uno de los muchos aportes principales del ser humano como ser cultural es su capacidad única de crear, acumular y transmitir conocimientos y símbolos que lo permite adaptarse y transformar su entorno, construir identidades, cohesión social y desarrollar un lenguaje complejo, diferenciándose de otras especies y creando civilizaciones. La cultura, que incluye el arte, valores, creencias y modos de vida, es un ámbito que se aprende y se moldea a la experiencia humana, permitiendo la reflexividad y la organización social. En uno de los aportes según la antropología de Helen, en gran parte es entender la cultura que no es añadido, sino una necesidad existencial para el ser humano. Es el instrumento que le permite crear su propia naturaleza, pasar de la imprevisibilidad biológica a la previsibilidad cultural, logrando así una adaptación universal a cualquier ambiente a través de la acción consciente y la creación de instituciones. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Hola, a mí me toca hablar sobre Martin Heidegger, 1889-1976. El ser humano como existencia, aporte principal. Heidegger cambia la pregunta tradicional. Búsqueda antropológica, según Heidegger, no pregunta qué es el hombre, sino cómo existe. Define al ser humano como Dasein, ser-en-el-mundo, consciente de su muerte, responsable de su proyecto de vida. Ejemplo, saber que la vida es infinita impulsa al ser humano a buscar sentido y autenticidad. Gracias. Le doy paso al siguiente compañero. Yo les voy a hablar de Ernest Cassirer, quien plantea que el ser humano es un creador de símbolos y según él, el hombre es un animal simbólico que construye su realidad mediante lenguajes, mitos, arte, religión y ciencia. La antropología filosófica busca entender cómo el ser humano interpreta su mundo. Por ejemplo, una bandera no es solo una tela, sino representa identidad, historia y valores. Doy paso a mi siguiente compañero. Listo, muchas gracias, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Edith Stein, 1891-1942, la persona humana y la empatía. Su aporte principal. Para Edith Stein, el ser humano y la empatía están intrínsecamente ligados. La empatía es la presión y experiencial de las vivencias del otro. Un acto de percibir la experiencia ajena como ajena. El ser humano, unidad del cuerpo, alma y espíritu, ser relacional, capaz de empatía. Stein ofrece una teoría fenomenológica de la empatía, que la eleva de un simple sentimiento a un acto cognitivo efectivo, fundamental para la constitución del yo. Comprender al ser humano implica comprender una experiencia interior. Ejemplo, entender el dolor del otro, no solo intelectualmente, sino desde la empatía. Muchas gracias. Bueno, como conclusión tenemos de este prestigioso videoforo que la antropología filosófica busca responder a la pregunta fundamental: ¿qué es el ser humano? A lo largo de la historia, diversos pensadores han aportado perspectivas que van desde la racionalidad y la moral, Aristóteles y Kant, hasta la libertad y la existencia, Nietzsche y Sartre, pasando de la dimensión espiritual y trascendente, Slade y Heidegger. Muchas gracias, esta es nuestra participación.